refrigerio espiritual, un mensaje de Dios que llenará tu vida. Con la participación de nuestro pastor Héctor Albuerno, presentamos a ustedes el programa A la Luz de las Escrituras. Un saludo, hermanos, a cada uno de ustedes. Señor les bendiga grandemente. Estamos entonces a la luz de las Escrituras, compartiendo una palabra del Señor. Cuadrangulares.cl hoy día está con problemas, la página me refiero, pero podemos salir por acá, ya que en este caso es la página de Facebook, facebook.com/radio.cuadrangulares. Así que, hermanos, yo quiero pedirles que tengan un poquito de comprensión en las cosas de este tipo, hermanos. Todo lo que es la tecnología es incierta. En alguna medida nos juega a veces una mala pasada. Pero sí podemos hacerlo por acá, así que si lo podemos hacer por acá, bien, que Dios nos ayude, ¿no es cierto?, a mantenernos siempre activos, trabajando para el Señor, que la obra no se detenga, hermanos, sobre todo si se trata de compartir la palabra. Ahí estamos, hermanos, para ayudarnos y bendecir su obra, ¿ok? Así que, hermanos, yo les ruego, ¿no es cierto?, que tengan por favor esa bendición, ¿no es cierto?, de poder tener esa comprensión que es la que yo necesito en este minuto, ¿ok? Entonces, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Fíjate, hermanos, que estamos en el capítulo 1 de Primera de Pedro, y aquí yo quedé con bastante sabor, así como de a poco, por así decirlo, lo que hicimos el viernes pasado. Cuando dice, parto del principio porque quiero hacer algún repaso y ir a la parte 2, en este caso no avancé mucho prácticamente, ¿no? Cuando dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esa palabra la quiero nuevamente tratar, ¿ya? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Te acuerdas que lo vimos también? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Eso es muy interesante, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados ahí por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Voy a intentar, hermanos, hacer una pequeña cosita. La semana pasada vimos con relación a lo que nosotros somos elegidos, ¿ya? Y una de las cosas que vimos que el cristiano es elegido para la obediencia. Eso es muy importante. Somos elegidos para la obediencia. A ver si puedo repasar un poquito antes. El cristiano es elegido para ser consagrado por el Espíritu, ¿ya? Y también estuvimos viendo, hermanos, que el cristiano es elegido de acuerdo con el conocimiento anticipado de Dios. ¿Se acuerdan que esos fueron los 3 puntos que vimos? Pero en el último me gustaría repasar más que nada que el cristiano es elegido para la obediencia, y también decía para ser rociado con la sangre de Jesucristo. Y aquí, hermanos, en el Antiguo Testamento hay 3 ocasiones en las que se mencionaba la aspersión con sangre. Y esto tiene un significado muy particular, hermanos. Y Pedro parece que tuviera en mente las 3. Y obviamente porque contribuían al pensamiento, ¿no es cierto?, que encierran estas palabras. Primero, cuando un leproso, la primera parte que veíamos, que cuando un leproso se curaba, hermanos, se le rociaba con la sangre de una avecilla, dice, según Levítico 14. El rociar con sangre era, por tanto, un símbolo de la purificación. Y eso es muy interesante, ¿no? Entonces, si lo aludimos, en este caso lo podemos hacer parte de la
de lo que hizo Cristo por nosotros, entonces por el sacrificio de Cristo, el cristiano es purificado del pecado. ¿Te fijas? Por el sacrificio de Cristo, entonces el cristiano es purificado del pecado. La segunda cosa en la cual había rociamiento, el rociar con sangre era parte del ritual de la consagración, hermanos, de Aarón y de los sacerdotes. Entonces, hermanos, vemos que era la señal de que se apartaban para el servicio de Dios, ¿cierto? Entonces, el cristiano, obviamente, si lo aplicamos hoy día, el cristiano es apartado. El Señor nos apartó especialmente, hermanos, para el servicio de Dios, no solo dentro del templo, hermanos, no, sino también en el mundo, hermanos, ¿ya? Me refiero, nos apartó, ¿ya? No significa que vamos a vivir fuera de todo lo que hay en este mundo. Trabajamos, comemos, hacemos todo, nuestras actividades, pero no somos de este mundo. Ahora, la tercera cosa del rociamiento, en este caso de la aspersión, nos llega de la promulgación del pacto, hermanos, entre Dios e Israel. En el pacto, hermanos, Dios por su voluntad, ya misericordiosa, dice que se acerca a Israel para que fuera su pueblo. El Señor lo hace y se acerca para a llamar a Israel como su pueblo, y él sería su Dios, pero esa relación siempre dependió, hermanos, de que los israelitas aceptaran las condiciones, en este caso, del pacto, y obedecieran la ley. Y ahí está el problema, ¿no es cierto? La obediencia era una condición necesaria para el pacto. Y la obediencia quebrantaba la relación del pacto entre Dios e Israel. Así que se leyó, ¿no es cierto?, el libro del pacto a oídos del pueblo, y este lo asumió. El pueblo asumió lo que estaba diciendo el pacto, y ellos dijeron: haremos todas las cosas que el Señor nos ha dicho que hagamos. Y en este caso, como señal de la relación de obediencia del pueblo para con Dios, ¿cierto? Moisés tomó la mitad, ¿no es cierto?, de la sangre del sacrificio, ¿ya? Y roció con ella el altar, y con la otra mitad roció al pueblo. Entonces, aquí, en este caso, la aspersión, ¿qué significaba? Significaba obediencia. ¿Te fijas? Así que, hermanos, mediante el sacrificio de Jesucristo, que es la aplicación para nosotros hoy día, el cristiano entra en una nueva relación con Dios, ¿no es cierto? Espérame un poquito. Ya, entonces, hermanos, esto en este entonces significaba obediencia, y entra en una nueva relación con Dios en la que sus pecados pasados ya son perdonados, y Él se compromete, ¿cierto? Nosotros nos hemos comprometido a obedecer a Dios en todo lo sucesivo. Entonces el cristiano es llamado conforme al propósito de Dios. Lo primero que tenemos que tener claro. Entonces su vida es consagrada, como lo hizo con Aarón, ¿no es cierto?, y sus hijos. Es consagrada a Dios mediante la obra del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces también por la aspersión de la sangre de Cristo es limpiado. Nosotros somos limpiados de los pecados del pasado y dedicados entonces a la obediencia a Dios. ¿Se fija el significado? Muy interesante, hermanos. ¿Ya? No solo fuimos elegidos con el previo conocimiento de Dios, sino que también somos apartados, separados, consagrados para Él, y también, hermanos, estamos dedicados a la obediencia. Así que si no hay obediencia, hermanos, es complicadísimo, muy complicado servir al Señor. Y bueno, y luego sigue, ¿no es cierto?, los versículos 3 al 5, cuando dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que por su misericordia ha producido en nosotros este nuevo nacimiento, que nos introduce a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. Entonces aquí hay varias cosas muy interesantes que serían muy bonitas, ¿no es cierto?, verlas, cuando dice, hermanos, a una herencia imperecedera,
incontaminable, inmarcesible, guardada a salvo en el cielo para nosotros, que somos protegidos, mire, por el poder de Dios mediante la fe, hasta que llegue esa liberación que está lista para manifestarse en el último tiempo. Entonces aquí, hermanos, vemos que nos llevará, ¿no? Nos va a llevar un tiempo considerable el apropiarnos de todas estas riquezas, ¿no es cierto?, que nos entrega esta carta. Y fíjate, hermanos, que comienza, ¿no es cierto?, con una doxología dirigida a Dios. Para los judíos la manera más frecuente de empezar era una oración de este tipo: bendito eres tú, oh Señor, Rey del universo. Eso, así lo hacían los judíos, ¿no? Pero los cristianos asumieron esta oración, pero con una diferencia. Empezaban así, mira: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí deja claro que los cristianos no oramos a un Dios distante, a un Dios desconocido, sino al Dios que es como Jesús, y quien, ¿cierto?, por medio de Jesucristo podemos acudir con mucha confianza, y una confianza filial, digamos, que somos familia. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Entonces, en este pasaje empieza, ¿no es cierto?, con la idea del nuevo nacimiento. Y el cristiano, recuerde que es una persona que ha nacido de nuevo, engendrado por Dios, ¿no es cierto?, para vivir una nueva clase de vida. Y entre otras cosas, esto quiere decir, hermano, que cuando nos hacemos creyentes, cuando conocemos a Cristo, se produce en nuestra vida un cambio tan radical. Y es impresionante, hermanos, que de la única manera, hermanos, que se puede describir es diciendo que la vida ha empezado para nosotros completamente de nuevo, completamente otra vez. Entonces, esta idea, hermanos, del nuevo nacimiento recorre todo el Nuevo Testamento, y vamos a tratar de reunir algunas de ellas. Por ejemplo, el nuevo nacimiento sucede por la voluntad de Dios y por la acción de Dios, ¿ya? De hecho, Juan 1.13, Santiago 1.18, ¿no? Y nos habla de ello. Y no es algo que hace la persona o que hagamos nosotros, como tampoco lo fue el nacimiento físico. Acuérdense que cuando nacimos físicamente es pura providencia de Dios, o sea, es todo por el poder y por la misericordia de Dios. Entonces, otra manera de expresarlo es decir, hermanos, que este nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Según Juan 3, ¿recuerda? Juan 3, ya del 1 al 15, vemos que le sucede a una persona no por su propio esfuerzo. No nacemos por un esfuerzo propio, sino cuando se entrega, ¿no es cierto?, a nuestro corazón, nuestro espíritu al Señor, y que tome posesión el Espíritu Santo de nosotros. Y obviamente Él, lo que hace el Espíritu Santo, crea un nuevo ser interiormente hablando. Y todo cambia, fíjate, dentro de nosotros. Otra cosa también, una tercera cosa, sucede, hermanos, por la palabra de la verdad, es decir, por el Evangelio. Entonces la palabra es muy importante cuando hablamos del Señor, cuando predicamos de Cristo, siempre usemos la palabra del Señor. En el principio, hermanos, fue la palabra de Dios, que creó el cielo, que creó la tierra y todo lo que en ellos hay. Entonces Dios habló y el caos se convirtió, hermanos, en el universo. Y el universo, hermanos, se equipó para y con la vida, ¿no? Entonces es la palabra creadora de Dios en Jesucristo. La palabra creadora de Dios en Jesucristo, la que produce este nuevo nacimiento en la vida humana. Una cuarta cosa, hermanos, el resultado de este nuevo nacimiento, ¿no es cierto?, es que la persona que lo experimenta llega a ser primicia de una nueva creación. Ahora, hay una quinta cosa: la persona nace de nuevo, pero ¿para qué? Mira, para una esperanza viva. O sea, Pablo describe el mundo gentil como algo sin esperanza en el fondo. De hecho, mira, un escritor griego, Sófocles, decía lo siguiente: no nacer en absoluto es con mucho la mejor fortuna. Lo segundo mejor
es tan pronto como se nace, regresar rápidamente allá de donde se vino. ¿Te fijas? Mira cómo pensaban. Entonces, para los gentiles, el mundo era un lugar, hermanos, en que todo se acaba, se termina, se decae. Y podía ser suficientemente agradable en sí, ¿no? Pero no conduce a ninguna otra cosa que no sea la oscuridad, algo sin fin. Entonces, para el mundo antiguo, la característica cristiana, ¿cuál era? Era la esperanza. Nosotros tenemos esperanza, y que procedía obviamente de dos cosas. Primero, el cristiano percibía que había nacido, ¿cierto? Había nacido no de simiente corruptible, sino incorruptible, y tenía en sí mismo algo de la misma naturaleza de Dios, y por lo tanto tenía una vida que ni el tiempo ni la eternidad podrían destruir. ¿Te fijas el detalle? Y una segunda cosa es que aquello procedía de la resurrección de Jesucristo. De ahí venía, ¿no? El cristiano tiene para siempre a su lado alguien hermoso, digamos, alguien brillante. No solo que ha conquistado, hermanos, la muerte, ¿no es cierto? Sino que Él está vivo hoy día. El nuevo nacimiento del cristiano, hermanos, le introduce en la integridad. ¿Te fijas? Empezamos, ¿no es cierto?, a conocer lo que es realmente la integridad, porque antes no la conocíamos. Entonces, este nuevo nacimiento es purificador, por así decirlo, purificador de nuestras vidas, de los pecados que nos encadenaban, hermanos, y de los hábitos que obviamente nos dominaban, y recibe un poder, hermanos, que le permite caminar con integridad. ¿Te fijas lo que pasa? Un poder, hermanos, que nos ayuda a ir en santidad día a día. Y eso no es decir, hermanos, que el nacido de nuevo ya no peca más. Y usted sabe que no es así. Pero sí, cada vez que caiga o cada vez que caemos, recibimos poder, mire, y recibimos gracia, poder, gracia para levantarse una y otra vez. Obviamente, no son pecados que estamos anhelando, no son pecados que están allí regalones, son cosas involuntarias que quisiéramos eliminarlas, pero ahí estamos luchando contra ellas. Y bueno, una tremenda cosa también, el nuevo nacimiento del cristiano, hermano, le introduce al amor como el don de Dios. Hermanos, es limpiado de toda la amargura, del resentimiento esencial, ¿no es cierto?, de la vida egocéntrica que siempre llevamos, ¿no es cierto? Y hay en él algo del amor sacrificial y perdonador de Dios. Entonces, esto sí que es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, y por último podríamos decir, no solo al amor, sino que también el nuevo nacimiento del cristiano le introduce a la victoria, en la victoria. O sea, la vida deja de ser derrota y empieza a ser victoria una y otra vez sobre el yo, sobre el pecado, sobre las circunstancias, hermanos. Y obviamente, como aprendemos, gracias al Señor por su Espíritu, aprendemos, hermanos, el secreto de la vida victoriosa. ¿Ok? Entonces, luego sigue hablando, hermanos, de la gran herencia, ¿no? Dice, el cristiano dice que ha recibido una gran herencia. Y aquí tenemos una palabra con una gran historia, es cleronomía. Aquí tenemos una palabra con una tremenda historia, porque es la palabra que se usa corrientemente en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y se refería a la herencia de Canaán, ¿no? Hablaba de la tierra prometida, una y otra vez se habla de esto en el Antiguo Testamento, en este caso de la tierra que ha dado a su pueblo por heredad, ¿ya? Para que la tomen en posesión, ¿ya? Pero para nosotros, herencia tiende a querer decir algo que será nuestro en el futuro, digamos, ¿ya? En el futuro, pero la Biblia usa esta palabra en el sentido de una posesión segura, a eso se refiere,
¿no? Esta es una herencia, es una posesión absolutamente segura. Pero para los judíos, hermanos, la gran posesión definitiva era la tierra prometida, ¿te fijas? Ellos pensaban en una tierra física, digamos. Y convicción, hermanos, que no ha dejado de producir problemas hasta el tiempo presente, digamos. O sea, ellos luchan por su tierra una y otra vez, ¿ya? Y nosotros los creyentes es una que viene, es una que Dios trae total y completamente nueva, renovada. Entonces, entonces hablamos de que la herencia cristiana es aún mayor, mucho mejor, y aquí usa tres palabras que presentan tres cualidades que la describen. Y estas palabras son muy lindas, mire. Primero dice es imperecedera, aftartos, ¿ya? Aftartos. Esta palabra quiere decir no solo imperecedera, digamos que no perece, digamos, sino que también es indestructible por ejércitos invasores. Indestructible por ejércitos invasores. De hecho, muchas veces Palestina, hermanos, había sido arrasada por muchos ejércitos invasores que habían guerreado para conquistarla y luchaban, ¿no es cierto?, para despojarla, incluso para destruirla. Pero el cristiano, hermanos, posee una paz y un gozo, ¿no es cierto?, que ningún ejército invasor puede asolar o puede destruir. Entonces, ya es incorruptible, hermanos. Es incorruptible. Y entonces aquí la palabra original, y aquí es una palabra, hermanos, amiantos. Quiere decir contaminar con pureza impía, digamos. ¿Ya? Entonces muchas veces Palestina había sido corrompida por el culto falso, a dioses falsos. Entonces las cosas que contaminaban habían dejado su impronta en la tierra prometida, pero el cristiano tiene una pureza que no puede que no puede infectar el pecado del mundo. O sea, lo que el Señor nos ha dado, nada lo puede infectar. Y también dice, es inmarcesible. Mire esta palabra, hermano, es muy linda. Esta palabra es amarantos. ¿Sabe lo que significa? Que no se marchita. Una flor es cuando dice una flor inmarcesible, es una flor que no se marchita. Sabemos que las flores se marchitan, ¿no? Pero esa es la herencia que el Señor nos ha dado, algo inmarcesible. O sea, ¿qué está diciendo? Es que es símbolo de perpetuidad para siempre. Entonces la tierra prometida, ¿no? Hermanos, como en cualquier otra, hasta la flor más preciosa se caía y se moría, pero el cristiano ha sido elevado a un mundo en el que no hay cambio, no hay caducidad, y en que su paz y gozo están fuera del alcance de todo lo que pueda suceder en la vida, de las circunstancias, de las fases de la vida. Entonces, ¿cuál es entonces esa heredad que posee el cristiano nacido de nuevo? Esa es la pregunta. Puede que haya muchas respuestas, ¿no? Puede que haya muchas respuestas a esa pregunta, ¿no? Pero varios escritores y muchos hombres creen que la herencia del cristiano es Dios mismo. Esa es tu herencia. Dios mismo dentro de tu corazón. De hecho, el salmista, ¿te acuerdas que dijo? El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Decía el Salmo 16, ¿no es cierto? 5. Dios era su porción para siempre. El Salmo 73. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Lamentaciones 3:24. Porque el cristiano es la posesión de Dios y Dios es la posesión del cristiano. Y este tiene entonces una herencia imperecedera, incontaminable e inmarcesible. Interesante, ¿no es cierto? Estas palabras que podamos estudiarlas a fondo, hermanos. También, hermanos, habla de que es protegida en el tiempo y a salvo en la eternidad. Entonces la herencia del cristiano, la plenitud del gozo de Dios, ¿ya? Le espera en el cielo.
Y de esto tiene Pedro dos grandes cosas que decir. Veamos lo que dice Pedro entonces. Primero, en nuestro viaje a través del mundo, hacia la eternidad, somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe, ¿no? Protegidos por el poder de Dios mediante la fe. O sea, la palabra que usa Pedro para proteger aquí es frurein. Es una palabra militar, fíjate, cuando habla de proteger. ¿Qué quiere decir, hermanos, que nuestra vida está guarnecida por Dios? Guarnecida por Dios, y que Él es el centinela, hermanos, que nos guarda todos nuestros días. ¿Ya? El que tiene fe nunca duda, ¿no? El que tiene fe nunca duda, aunque no puede ver, le dice con los ojos, con nuestros ojos, ¿no es cierto?, de la cara, que Dios está presente entre las sombras, montando, ¿no es cierto?, la guardia sobre los suyos. No es que Dios los libre, hermano, de todos los problemas o los dolores que hay en la vida, sino que nos capacita, ¿no?, para que los conquistemos y sigamos adelante, hermano. ¿Ya? Una segunda cosa, la salvación final se revelará, ¿no es cierto?, al final del tiempo. Y aquí tenemos dos concepciones que están en la base del pensamiento del Nuevo Testamento. En él se habla frecuentemente del último día, o de los últimos días, o del tiempo del fin, ¿ya? Y por detrás de todo esto está la manera en que los judíos dividían la historia en las edades, digamos, ¿ya? Entonces, de hecho, lo hacían en dos edades, ¿ya? La presente, que está totalmente bajo el dominio del mal, ¿cierto? Y la porvenir, que será la edad de oro de Dios, ¿cierto? La edad de oro de Dios. Entonces, entre las dos vendría el día del Señor. Entre medio, por así decirlo, vendría el día del Señor, cuando el mundo iba a ser destruido, y va a ser destruido y deshecho, y tendría el lugar del juicio final. Recuerden, hermanos, que sí o sí viene un juicio que va a destruir prácticamente todo, y se supone que la iglesia no va a estar aquí, por si acaso. Así que tenga ánimo en eso. Entonces, hermanos, ese tiempo intermedio de los últimos días, o el tiempo del fin, el que el mundo tal como lo conocemos va a llegar a su fin, no se nos ha concedido saber cuándo llegará. Eso sabemos que no sabemos cuándo llegará ese tiempo, ni qué pasará entonces. Pero podemos reunir, hermanos, lo que el Nuevo Testamento nos dice sobre este tema, ¿no? Así que, hermanos, los primeros cristianos creían que ya estaban viviendo los últimos días, y ese era el problema. Ellos creían, hermanos, que el Señor venía al tiro, rápidamente. Decía: hijitos, ya es el último tiempo, les dice Juan a los suyos. Primera de Juan 2:18. El autor de Hebreo también dice lo mismo, habla de la plenitud de la revelación que ha venido a la humanidad en Cristo. Le dice: en estos postreros días. O sea, los primeros cristianos veían que Dios había invadido ya el tiempo. O sea, en este caso, y ya el fin era inminente. Ellos creían eso. Entonces, cuando habla de los postreros días, también dice que habría un derramamiento del Espíritu de Dios sobre las personas. Y acuérdense que ocurre en Hechos, ¿se acuerda? Hechos capítulo 2, verso 17. Los primeros cristianos vieron el cumplimiento de esa esperanza en el día de Pentecostés. Y la iglesia, ¿qué pasó con la iglesia? Se llenó del Espíritu Santo en esa época. Entonces era la convicción normal, hermanos, de la iglesia primitiva, que antes del fin, hermanos, los poderes del mal lanzarían su último ataque, por así decirlo. Iba a venir un ataque tremendo del enemigo, y también decía que surgirían toda clase de falsos maestros, hermanos, y los muertos resucitarían, ¿ya? Y Jesús prometió que al final resucitaría a los suyos, ¿ya? Entonces, inevitablemente, había un tiempo de juicio, cuando la justicia de Dios se iba a imponer y sus enemigos recibirían su justa condenación y castigo. Entonces, tales son las ideas de los autores del Nuevo Testamento cuando habla del tiempo del fin o de los últimos días. Entonces, sin duda, para muchos eso sería un tiempo de terror, ¿ya? Pero para los cristianos no era de terror, sino que era de liberación. Entonces, y aquí aparece una palabra muy interesante, hermanos, que es la palabra sosein,
que quiere decir salvar. Salvar es mucho más que un sentido teológico, ¿ya? En un sentido teológico. Es la palabra corriente para rescatar de un peligro, ¿no es cierto? Y sanar de una enfermedad. Ese era, mire qué interesante, rescatar de un peligro y sanar de una enfermedad, ¿ya? Así que, hermanos, de hecho se describe la liberación, cuando habla de la liberación de un peligro, la liberación de una enfermedad, la liberación de la condenación de Dios, porque acuérdate que somos salvos de ¿qué? De la ira de Dios. ¿Sí? Ya no hay ira sobre nosotros porque Cristo está en nosotros, Él pagó nuestra deuda. Incluso describe de la enfermedad y del poder del pecado. Entonces, la salvación es una realidad, hermano, que tiene muchos aspectos, y eso es muy grato de parte del Señor hacia nosotros. Liberación del peligro, como dije, de la enfermedad, de la condenación del pecado, y eso, nada menos que eso, imagínense, lo que el cristiano espera en el tiempo del fin. Así que, hermanos, a resistir. Y ahí ya habla en los versículos 6 al 7, así radica vuestro gozo, aunque si es necesario, ¿te acuerdas? De momento, por un poco de tiempo estéis afligidos por diversos tipos de pruebas, les dice, porque el objeto de tales pruebas es que vuestra fe sea probada y confirmada, más precioso que el oro, que es perecedero, aunque se purifica por medio de fuego, obtenga alabanza y gloria y honor cuando aparezca Jesucristo. Y aquí aparece un poco el secreto de la resistencia, ¿ya? Pero se sitúa entonces en las circunstancias concretas que estaban viviendo sus lectores. Los lectores de Pedro estaban viviendo momentos muy críticos, y su cristianismo, ¿no es cierto?, siempre los había hecho así como medios impopulares, pero ahora los acechaba una persecución más encima, y más que probable pronto se desataría una tormenta enorme y la vida se convertiría en una agonía. Estoy hablando de los primeros lectores, para quienes escribió Pedro. Entonces, ante esa situación amenazadora, Pedro les recuerda 3 razones por las que ellos podrían resistir cualquier cosa que les venga encima. Entonces, veamos lo que dice. Primero, pueden resistirlo todo a causa, ¿no es cierto?, de lo que puedan esperar. O sea, al fin y al cabo, tenían una herencia magnífica. Recuerden que ya les hablé de la herencia. ¿Cuál era? ¿No es cierto? La vida con Dios. Y de hecho, así es como algunos escritores interpretan la frase, ¿no es cierto?, en el tiempo postrero, ¿no? Nosotros la hemos tomado en el sentido en el momento de que llegue su fin al mundo tal como lo conocemos, pero en el original puede significar, hermanos, cuando las cosas lleguen a lo peor, digamos, ¿ya? Entonces, en cualquier caso, en el resultado es el mismo. Para el cristiano, la persecución y la prueba no son el final, hermanos. Más allá se encuentra la gloria y la esperanza de esa gloria, ¿no es cierto? Así que nos ayuda a soportar cualquier cosa que nos depare, en este caso, que nos suceda dentro de la vida. Entonces, a veces sucede, hermano, que una persona tiene que sufrir una grave operación, ¿ya? O algún curso de tratamiento, pero acepta, fíjate, el dolor o las molestias porque sabe que se va a recuperar, sabe que va a recuperar su salud y unas fuerzas renovadas que le están esperando al otro lado. Entonces, es uno de los hechos fundamentales, hermanos, de la vida, que lo que se puede sufrir está en función de lo que se espera. Es por eso di el ejemplo de la operación, ¿no? Aunque vivamos momentos muy duros y crueles a veces, sabemos que hay una esperanza que está a las puertas y que viene por nosotros. Se puede soportar cualquier cosa, hermanos, que le sobrevenga a uno, si se tiene en cuenta, hermanos, que la aflicción es realmente una prueba, hermano. Es realmente una prueba. ¿Para qué? Tal como dice, tal como el oro necesita ser purificado. El oro tiene que ser sometido al fuego. Así que, hermanos, las pruebas que le sobrevienen al creyente, ¿qué es lo que hacen? Prueban su fe, que sale de ellas, hermanos,
incluso salimos de ellas mucho más fuertes que antes. Entonces, por ejemplo, si le pongo un ejemplo, los rigores de un atleta, los rigores que tiene que soportar un atleta, no pretenden colapsarle. No es la intención colapsarle, sino capacitarle, hermano, para desarrollar más fuerza. Por eso el cristiano se prepara y transpira y se cansa y se agota. No es la idea de matarlo, no es la idea, ¿no es cierto?, de colapsarlo, sino que es que agarre más fuerza, que agarre más habilidad. Entonces las pruebas de este mundo, hermano, no están diseñadas para agotar nuestra resistencia, hermano. No están para eso, sino para incrementarla. Así que ánimo, hermanos, ánimo. Dios quiere incrementar tus fuerzas. Así que en relación entonces con esto, hay una cosa sumamente sugestiva en el lenguaje que usa Pedro. Dice que el cristiano de momento puede que tenga que sufrir diversos tipos de pruebas, ¿ya? Aquí hay una palabra que quiere decir literalmente de muchos colores. O sea, pueden ser diversas. Y Pedro usa esta palabra solamente otra vez y es para describir la gracia de Dios. También la gracia de Dios tiene múltiples colores. ¿Te fijas? Nuestras adversidades, hermano, puede que tengan muchos colores, pero también lo tienen la gracia de Dios. No hay color en la situación humana en que la gracia de Dios pueda hacer juego. ¿Te fijas? Ahí estamos. No estamos solos, o sea, acompañados con el Rey de Reyes. Entonces hay una gracia que le viene a cada prueba. Sí, la gracia de Dios está presente ahí. Y no hay prueba, hermanos, a la que no le corresponda alguna gracia. Amén. Así que, hermanos, pueden soportarlo todo. Todo lo podemos soportar porque al acabar todo, cuando aparezca el Señor Jesucristo, recibirán de Él, dice, alabanza y gloria y honor. Y ahí, hermanos, ahí cuando vamos a escuchar al Señor, bien, hijo, ¿te fijas que es agradable que tu maestro, hermanos, te encuentre en ese momento y te diga, bien, hijo, bien hecho, lo has hecho bien, has vencido? ¿No es cierto? Qué grato es eso, ¿no es cierto? Y esta es la receta, ¿no es cierto?, para resistir cuando las cosas en la vida se nos ponen duras y difíciles. Podemos aguantar lo que sea por la grandeza que esperamos, porque cada adversidad es otra prueba, como dije, para fortalecer y para purificar nuestra fe, y porque al final de todo Jesucristo está esperando decir a todos sus siervos fieles, bien hecho, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, que Dios nos ayude, no le hemos visto, pero le conocemos. Dice el versículo 8 y 9, aunque nunca le habéis visto, le amáis, aunque ahora tampoco lo veis, creéis en Él y os regocijáis con un gozo indecible y glorioso, porque estáis recibiendo lo que es el objetivo de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Entonces, Pedro está trazando un contraste, ¿no es cierto?, implícito entre él mismo y sus lectores. Pedro había vivido al lado de su maestro. Él había tenido ese privilegio. Sus lectores no habían tenido ese privilegio o ese gozo, pero a pesar de eso le amaban, igual que nosotros. Nosotros no lo hemos visto, pero le amamos. Y aunque no lo veíamos con los ojos, ¿no es cierto?, normales de nuestra cara, creían en Él, así como nosotros creemos en Él. Y esa fe, ¿no es cierto?, les producía un gozo, ¿no es cierto? Esa fe les producía un gozo que trascendía la expresión y que estaba revestido de gloria, ¿no es cierto?, porque aún aquí y ahora les aseguraba el bienestar definitivo de sus almas. Así que, hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos, a superar cualquier situación, a vivir confiados en que Él está al lado nuestro y que esa salvación que es indestructible, que no se marchita, hermanos, y que está ahí, aquí guardada en nuestros corazones, porque Cristo está aquí en nuestros corazones. Hermanos, que tengan un lindo día, un buen tiempo. Dios les bendiga grandemente. Comparta, por favor, esta enseñanza. ¿Qué le cuesta? Yo creo que
tenemos que divulgar la palabra. Y cualquiera de ustedes que predique, haga algo dentro de las redes sociales, compartámosla, ayudémonos en eso, de compartirla, ¿no es cierto?, para que otros aprendan de la obra del Señor. Hermanos, mañana nos encontramos entonces con la tercera parte, porque yo voy a tener que ir a la tercera, porque hay cosas todavía que ver en el capítulo 1, y nos encontramos mañana, hermanos, sin falta. Un abrazo, Dios les bendiga, que el Señor sea con cada uno de ustedes un buen comienzo de semana. ¿Amén? Muchas gracias, hermanos, y mucha bendición.